Sería bien catastrófico porque el país podría dejar de percibir los dólares que tanto necesita para importar los bienes que no produce domésticamente. El régimen de Nicolás Maduro enfrenta una creciente deuda externa que asciende a los 125.000 millones de dólares y podría dispararse a más de 170.000. Un nuevo gobierno heredaría un país en quiebra y podría enfrentar un reto similar a la reestructuración de la deuda soberana de Argentina. El sector público le ha quitado muchos recursos a PDVSA, a través de sus políticas ha hecho la operación de PDVSA muy costosa, ha impedido que los socios internacionales participen en condiciones que sean rentables. Un nuevo gobierno podría tener una visión distinta sobre si reconocer esa deuda o no. Un nuevo gobierno podría decir sí, al sector privado hay que reconocerle esa deuda por importaciones, hay que dejar de comprar esos dólares a 6.30, que fue la tasa a la que originalmente se les prometió, y entonces eso se convertiría en deuda soberana. Desde que asumió el poder en 2013, los venezolanos han perdido de media 8 kilos de peso. El segundo mayor productor de petróleo del mundo quiere mantenerse a flote pese a la brutal caída del crudo y a la mala gestión económica del gobierno. ¿Está Venezuela más cerca de un incumplimiento de pago este año? ¿Por qué ustedes dicen que es altamente probable un evento crediticio, o sea, un incumplimiento de pago, vamos a traducirlo de una forma sencilla, que el gobierno no pague o PDVSA no pague a los deudores entre el 2016 y 2017? ¿Por qué? Vemos según el cronograma de pagos, de los pagos de deuda que tiene que hacer PDVSA, que tiene que hacer el gobierno, al cual nos referimos como el soberano, que hay una alta probabilidad de incumplimiento a raíz de que se vienen unos picos en cuanto a los pagos. Bien, parte de lo que queremos conversar el día de hoy tiene que ver con lo que son los compromisos de Venezuela, en lo que son sus compromisos no solamente en el mercado exterior, al que se le ha dado mucha importancia en los últimos años, sino cumplir con los venezolanos y con las necesidades internas que tiene el país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en este momento la economía venezolana para poder honrar ambas obligaciones? Contra todo pronóstico mediático, la estatal petrolera PDVSA concretó canje de bonos de deuda que ya alcanza casi 53% del monto máximo total ofertado. ¿Esto qué significa y en qué condiciones se hace? Se lo explicamos. El primer y más importante significado es que la campaña de desprestigio a la que ha sido sometida esta empresa de forma reiterada, por cierto es la más grande del país y tiene las reservas más importantes de esta nación suramericana, no ha hecho mella. Una vez más demuestra su solvencia en mercados internacionales. La situación petrolera, de la cual Venezuela depende en buena medida, no ha supuesto incumplimiento de compromisos financieros. Los canjes hasta ahora materializados suman 2.800 millones de dólares, lo cual es refinanciamiento para la empresa por ese monto, de modo que esto le da un alivio, un oxígeno financiero para el año entrante. Los títulos emitidos tenían vencimientos en 2016 y 2017 por 7.000 millones de dólares de deuda y se canjean por un nuevo bono al 2020 con mayor rentabilidad, atractivas condiciones, pagadero 4 años y en 4 cuotas sucesivas. Bien, continuamos. Tú sabes que a este video yo le puse, ahí viene el coco. Ajá. Siempre nos dicen que vamos a entrar en default, que esto se está cayendo a pedazos. ¿Qué tan cierto es? Vamos a hacer el análisis, ¿verdad? El que supuestamente nosotros solamente vivimos el petróleo. Vamos a empezar por ahí. Aquí no hay producción nacional. Es verdad, nosotros tenemos un estado rentista y estamos luchando contra eso. Pero ¿qué tan cierto es? Sí. Bueno, ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Si vamos a revisar la producción, el Producto Interno Bruto, pues el Producto Interno Bruto, en términos sencillos, es lo que mide el tamaño de una economía. Es decir, qué tanto se produce durante un año y qué tanto valor se agrega a esa economía desde la producción del bien, desde un alfiler hasta el producto más grande, bien o servicio. Y eso te mide la economía. Si nosotros observamos el PIB histórico en Venezuela, que es uno de los grandes mitos, dicen Venezuela solo produce petróleo. Alrededor del 85% es producción no petrolera. Solo el 15%... Repíteme esas cifras para ver si los economistas estos en promedio, son más en promedio, digamos, grandes promedios, algunos años más o menos, pero en promedio no, se divide esa producción, ese PIB, en petrolero y no petrolero. Nosotros lo hacemos por la importancia del petróleo en nuestra economía. El PIB no petrolero, es decir, allí
todo lo que se produce distinto al petróleo está alrededor de un 85% más o menos. Cuidado si no más, ¿no? Y el petrolero, la diferencia. Eso por una parte. Nosotros no somos monoproductores. Nosotros producimos otras cosas, bienes y servicios. Bueno, ahí colocamos también el ejemplo de alimentos, ¿no? No es que importamos todos los alimentos, nosotros producimos alimentos, producimos otros bienes. Lo que somos es monoexportadores, ¿verdad? Pero no somos monoproductores. Y allí está la otra pregunta, digamos, y el otro cuestionamiento, un poquito lo que decíamos antes. Si tenemos tantas empresas privadas, ¿verdad? ¿Por qué las divisas de nuestro país son el 95% por concepto de petróleo? Un 4% por otros productos del Estado y el 1% de las empresas privadas. Ya voy, perdón, el 1% tenemos nosotros ingresos por empresas de privadas. Exportaciones recientemente alrededor. El resto se queda afuera. No, digamos, las empresas privadas solo exportan lo que aportan en divisas es alrededor de un 1% recientemente. Entonces allí es donde uno también se cuestiona y dice, bueno, pero entonces, porque aquí siempre se ha dicho que el Estado es ineficiente y la empresa privada es muy eficiente. Sí. Bueno, pero entonces si es muy eficiente, ¿cómo es que es el Estado el que me está generando las divisas para el país y las empresas privadas no me generan, sino ese escaso 1%, ¿no? Entonces, eso es parte de ese modelo rentista y un poco lo que preguntábamos antes. Bueno, pero supóngase que fuésemos un país que no tuviésemos una gota de petróleo. Cualquier empresa transnacional o nacional viene con sus capitales, con sus divisas, invierte, vende, tiene ganancias operativas, tiene alguna repatriación, ¿verdad? Pero que no va a repatriar el total de los activos, sino en general las ganancias, y allí se mueve el mercado de las divisas. Pero es que aquí las empresas nacionales y transnacionales trabajan es con las divisas que se generan por concepto de esa empresa ineficiente, que es el Estado, que es el petróleo y que es el que está generando la mayoría de las divisas. Entonces, bueno, nosotros no somos monoproductores, somos monoexportadores. Eso es parte de lo que hay que superar cuando uno habla de la superación del modelo rentista. Que allí nosotros también decimos, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que es no depender solo del petróleo, está bien, que empiecen a exportar las empresas privadas y que generen divisas y que se generen sus propias divisas para producir y para exportar también, ¿no? Ahora, ahí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles empresas privadas son las que van a exportar? Porque si son las mismas empresas privadas de las grandes corporaciones transnacionales, pues entonces ya no tienen, un poco lo que tú decías, el poder del mercado de algunos bienes, sino también el poder de las divisas. Entonces allí hay que ir a un proceso de superación del modelo rentista, de socialización de la producción, generar mayor competencia, porque es un poco lo que tú comentabas. Sí. Y bueno, que Lenin también lo dijo en su momento cuando escribió su librito del imperialismo fase superior del capitalismo. ¿Qué es el imperialismo así definido? Bueno, son estas pocas empresas que cada vez más concentran capitales y cada vez más están concentrando capitales, ¿no? Entonces, claro, tienen un poder tan importante desde el punto de vista económico, bueno, que son las que terminan dominando, y así lo dijo, bueno, digamos, lo económico y lo no económico, también lo político, ¿no? Entonces es superar... Que ahí es donde se meten en el rol y papel que no deben, que es la política interna del país. Con el poder económico. El poder económico, ¿no? Y bueno, que les da esa concentración de capitales y además de bienes esenciales. Que allí también hay otro mito que se maneja. Bueno, pero es que este es el Estado que controla esas empresas, porque tienen que controlar a las empresas, eso es lo que nos ha llevado a esta situación. No, o sea, se controlan esas empresas porque son monopolios, y aquí en cualquier parte del mundo, incluso dicho por los propios padres del neoliberalismo, los monopolios hay que controlarlos, porque ejercen un poder tan grande que sobre los mercados, y bueno, y además si son alimentos y medicamentos, con más razón, los tienes que controlar, el Estado tiene que controlarlos, porque si no ejercen mecanismos de, digamos, lo que hemos visto, chantajes, etcétera, ¿no? Para seguir manteniendo su poder. Entonces aquí hay muchos mitos, que es un poco, bueno, cuestionémonos a ver si eso es así o no es así. ¿Cuáles son los bienes que están regulados? Todos los bienes de la economía, ¿no? Entonces cuando uno se pone a ver, son los bienes que están en manos de grandes monopolios, justamente para evitar ese... Yo quería después hablar sobre
si es tan cierto eso de que el fracking incide sobre el precio del barril petrolero, ¿no? A mí me parece que es una confabulación mundial para mantener el precio del barril petrolero bajo. Bosa. Bueno, fíjate, lo que dice... A lo que estamos hablando ahorita. Lo que estamos hablando, fíjate. Primero un comentario, lo que dice Pascualina. La gente dice que, bueno, que nosotros estamos atacando esas empresas, porque esas son las que producen supuestamente, ¿no? Fíjate, los Estados Unidos, que son la meca de la competencia perfecta, entre comillas, que no existe, han creado varias leyes para impedir los monopolios. Es más, a principios del siglo XX tuvieron que picar la Standard Oil en pedazos, como en 17 empresas. Una de ellas, por cierto, fue la que se vino para acá, la de Delaware, la Standard Oil de Delaware, que es Rockefeller. La tuvieron que picar en 17 pedazos porque eran un monopolio. Eran lo que llamaban las 7 hermanas, donde estaba la Standard Oil, estaban la Shell, estaban la British Petroleum, etc. Fíjate, sobre la insolvencia de Venezuela, ¿no? Sobre la cuestión de que nosotros vamos a pagar la deuda y que esto está a punto de un default. Eso es una gran mentira. No solamente porque Venezuela ha pagado la deuda en la revolución, sino que además históricamente Venezuela ha pagado la deuda, incluso hasta en la Cuarta República. Sí. Eso es falso, que Venezuela va a estar en default. Fíjate, aprovechando, y voy a usar cifras de economistas que no son proclives al proceso. Francisco Rodríguez, que es lo que vamos a ver en el video, llegó a decir que, fíjate, el respaldo, ¿qué es lo que hace que una persona, cuando un banco le presta a una persona, ¿por qué le presta? Porque tiene con qué responder. De hecho, la banca le presta al que ya tiene plata, no le presta al que no tiene. Fíjate, el respaldo de la deuda venezolana, el respaldo, según dice el propio Francisco Rodríguez, es de 15 centavos de dólar por cada barril de petróleo. ¿Qué significa esto en términos coloquiales? Que Venezuela puede pagar 300 veces la deuda que actualmente tiene, a un precio del barril de $45 por barril. Pero además, si lo vamos a ver con el año 2017, si tenemos capacidad de respuesta, claro que la tenemos. Mira, voy a tomar cifras de Capital Consultores, que no es chavista, que ellos dicen que la deuda nuestra consolidada, la de Venezuela más la de PDVSA, no llega a 10 mil millones de dólares. No llega a 10 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que es apenas 7% mayor que la del año 2016, donde el precio del barril estaba en $20 promedio, $24 creo que era. Resulta que este año ya tuvimos el primer balance. 35 en todo el año. En todo el año. Este año ya tuvimos el primer balance, es $44 el promedio. 44 el primer trimestre. Se estiman que con respecto al año pasado van a ingresar más de 10 mil millones de dólares de exceso. 14 millones. Porque hay que recordar una cosa, el presupuesto nacional fue calculado a $30 el barril. A $30 el barril. Y con esos $30 todavía estamos cubriendo 73% del presupuesto es para programas sociales. Es decir, las misiones no se van a caer. Pero esto sin considerar el exceso. Es decir, Venezuela no tiene cómo entrar en default. Es decir, tendría que venir un meteorito y destruir el planeta Tierra y caer justo en Venezuela para que no paguemos la deuda. Esta es la manera como ellos están preparando el camino para la intervención financiera. Ahora, ¿quiénes califican a Venezuela? 3 empresas. Standard Poor's, Moody's y Fitch. Esas 3 empresas son 3 empresas privadas, que son las mismas que calificaron bien a Lehman Brothers una semana antes de quebrarla. Lo calificaron bien. Entonces son en la máxima calificación. La máxima calificación. Entonces, estas empresas tienen un historial de precisión en las calificaciones. No, absolutamente. Son calificaciones políticas. Después, cuando venga otro videito que tiene Mario, le voy a demostrar cuáles son las otras cifras falsas que están metiéndonos el contrabando para confundirnos. Voy a hacer una pregunta. De esa traviesa. Suponte tú que tengamos, como decía el comandante Chávez, el barril a cero. A cero. Fíjate. ¿Pagamos o no pagamos la deuda? Por supuesto que pagamos deuda. El 68% de las reservas venezolanas está en oro. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de oro que ya está en lingote, oro que ya está en las bóvedas del Banco Central, que están certificados. No estoy hablando del oro, las potenciales lingotes que podamos sacar del arco minero. Del arco minero, que se estima que son unos 7.000 toneladas. Nosotros tenemos hasta ahora certificadas y ya en lingotes aproximadamente 361, 62 toneladas de oro. ¿Okay? ¿Qué sería eso más representa, en el mundo? Ajá. En el mundo somos el número 16, realmente. El número 16 en el planeta. El número 16, y el segundo en el continente americano. ¿Ok? Tenemos cómo pagar. Yo le decía a un amigo, sobre todo sobre la base de la cuestión del dinero. Decía, oye, pero es que el Bolívar no vale nada porque no tiene respaldo. Mira,
problema, eso es un poquito más complejo, ¿no? Sobre el respaldo de la moneda y esas cosas. Pues si el respaldo fuese, por Eso ejemplo, se lo voy a preguntar a Pascualina ahorita. bueno, entonces se lo dejo a Pascualina. Pero yo le decía al amigo, si el respaldo fuese algunos bienes que pudiesen, valga lo que suena repetitivo, respaldar la moneda, nosotros, les decía eso, nosotros tenemos la segunda reserva de oro más grande del continente y la número 16 del planeta. Imagínate el tamaño de la fortaleza de nuestra moneda, pues. Si fuese el oro, nada más, sin tocar diamantes, sin tocar esas cosas que también... Ni petróleo. Tenemos o sea, todos los minerales que se te ocurran, que existen en la Tierra, están aquí, en Venezuela. ¿Okay? Que por cierto es que me enteré que también tenemos en el arco minero se consigue, hay una veta de cobre aparentemente más grande que lo que ha producido Chile, siendo Chile el primer productor de cobre del mundo. Así es. ¿Okay? Eso es pichón, pues. O sea. ¿Tenemos o no tenemos para, por lo menos, potencial? ¿Qué dice? No, y además, la pregunta se la voy a hacer a ella, pero Daniel. Y además de eso tenemos coltán. Pudiéramos ser el primer país. Hasta ahora pues se habla de que somos el segundo país con mayor coltán, luego del Congo, que por cierto tiene una guerra que ha dejado más de 3 millones de muertos. Pero nosotros acá tenemos coltán, tenemos una serie de minerales estratégicos que son sumamente importantes para la creación de esa economía globalizada 4.0, 3.0, pudiéramos decirlo. O sea, esta nueva economía de patrón sin moneda. O sea, el futuro, o sea, a 50, 100 años, todos estos minerales estratégicos son muy importantes para las grandes potencias. Pero vamos un momentico con el tema del video que acabamos de ver, que nos hacen esos señalamientos desde Colombia. Yo creo que Colombia no tiene la moral para hacerle ese tipo de señalamientos a Venezuela. Si bien Colombia tiene 40.000 millones de dólares de reservas internacionales, eso no se traduce en bienestar para su pueblo. O sea, nosotros estamos hablando de que en Colombia hay más de 60% de pobreza, y es una pobreza sumamente marcada. Hay 6 estratificaciones sociales, no hay planes de gobierno para atender el tema del transporte, de la gasolina. Más bien se le acaba de quitar, se llevó a cero el impuesto de la gasolina que se usa para los aviones privados, por ejemplo, mientras que a la gasolina que utilizan los vehículos se les cobra ahora un nuevo impuesto. Tenemos impuestos también para la emisión de gases de vehículos. O sea, tenemos hoy en día que con este nuevo aumento del Transmilenio, que es el transporte masivo de Bogotá, y todos el metro de Medellín, igual todos acaban de subir ahorita sus tarifas, y representa más o menos un 30-40%. Para las personas, por lo menos, que estudian y trabajan, tienen que pagar 40% de su salario en el transporte. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, nosotros sacamos esta cuenta, una sola vez que utilices el Transmilenio, ida y vuelta, en Venezuela puedes utilizar, puedes hacer 2.130 viajes. Si los divides entre 2 para que sea ida y vuelta, puedes hacer 1.065 viajes, ida y vuelta. Si los divides entre 365 días que tiene un año... Ese costo versus costo de gasolina. Así es, solamente por un viaje que haces ida y vuelta de Transmilenio, en Venezuela puedes hacer viajes ida y vuelta durante 2 años y 9 meses. Una sola vez. Un solo día, una sola vez. Exactamente, entonces dice, bueno, pero ¿cuál es la representación de los salarios? Entonces estamos hablando de que para tú utilizar el metro de Caracas, digamos, durante todo el mes, no necesitas ni siquiera 200 bolívares. O sea, ¿y cuánto representa eso en el tema del salario? Entonces tenemos un Estado que protege a sus ciudadanos con el tema del combustible, con el tema del transporte público, con el tema de la electricidad, con el tema de las tarifas telefónicas, la telefonía fija, celular, cableras, etcétera. O sea, tenemos un Estado que más bien promueve para que las personas puedan acceder a bienes y servicios. Entonces no precisamente el tema de tener grandes reservas en bancos en el exterior se traduce inmediatamente en bienestar para el pueblo. Porque nosotros tenemos, y eso, mira, mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero nosotros tenemos mayor calidad de vida, pese a todo lo que está ocurriendo en estos últimos 3 años. Que buena parte de la población colombiana. Sí, señor. Así es. Que en Colombia es increíble. O sea, la pobreza, el tema, por ejemplo, ahorita a la langosta le quitaron el impuesto para que la gente la comprara, por favor, lo llevaron a 0. Y a la leche, los huevos, el yogur, la avena, a todos los alimentos le pusieron el 16%, mientras que el IVA lo llevaron al 19%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le quitaron el impuesto a la langosta, pero se lo pusieron a Le quitaron el impuesto. Porque quien le va a comprar el rico. Claro. A la langosta la llevaron al 0%, es aberrante.
Sí. O sea, ya el modelo ahí se ve, o sea, estamos hablando del 0% para la langosta, mientras que a los demás productos que utiliza la gente a diario, pues le colocas el 16% de impuesto, y no, más perverso todavía, para que vean que el Estado colombiano no tiene la moral. Bancolombia, que fue la segunda empresa que más produjo capitales en Colombia, va a hacer una reducción de planta en este momento de un 30% de su personal. Sobre todo van a despedir a las personas con mayor tiempo dentro de la empresa, para no pagarle sus prestaciones, como diríamos nosotros acá. Okay. Entonces no hay protección laboral, hay solo protección para los que tienen más recursos, mientras que los que tienen menos pues se están viendo sumamente desfavorecidos, como no sucede en Venezuela. ¿Por qué? Si Colombia estuviera tan bien, ¿por qué los colombianos que están aquí no se van para allá? Claro, se mantienen aquí. Y no hay aquí, ni siquiera hay medio. Pero dice Jorge que nosotros tenemos una diáspora de venezolanos hacia Colombia. Supuestamente, Jorge, nosotros tenemos medio millón de venezolanos allá. Y no es cierto. Por supuesto que no es cierto. No es cierto. Voy a hacerte una pregunta. Las traviesas mías. Ya asustaste a Pascual. No. Ella sabe que yo... Tengo 3 respuestas pendientes. Fíjate, una de las cosas que pide la oposición venezolana, porque hay algo que es verdad, y eso lo dijo Heriberto en el documental que yo pasé, o sea, no documental, la entrevista que pasé. La derecha no tiene posibilidad de responder realmente, o sea, con la verdad, responder qué tipo de programa político tiene, ¿verdad? Una de las cosas que ellos plantean es la liberación del dólar. Realmente, y de acuerdo a lo que acaba de decir Valdés, ¿cuánto es Bolívar versus dólar? Bueno, hay muchas estimaciones que uno puede hacer, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que no es el mercado paralelo, que no son los 4.000 y tantos que están allí. Si uno hiciera, voy a colocártelo como tope, ¿no? Que además que es el cálculo que incluso los monetaristas en algunos momentos Después hacen. te voy a hacer otra pregunta también. En algunos momentos hacen, y es que suponte tú que agarras todos los bolívares que hay en la economía para comprar todos los dólares que hay en que están disponibles, todas las divisas. Eso está alrededor más o menos, el último cálculo que yo hice estaba alrededor de 1.000 bolívares por dólar. 1.000 por dólar. ¿Cuándo lo hiciste? Eso es lo que se llama el implícito, lo hice hace como unas 2 semanas más o menos, ¿no? Pero si agarraras todos los bolívares para comprar todos los dólares, eso es un absurdo, ¿no? Porque uno no utiliza todos los bolívares de la economía para comprar dólares, uno utiliza los bolívares para comprar comida, comprar medicamentos, pagar transporte, etcétera. Es el máximo, ¿no? Es lo que se llama el dólar implícito. No es el valor que está marcando, que se está marcando en las páginas web como mercado ilegal. Lo que nosotros hemos estado observando es que incluso, primero, ¿no? Ese tipo de cambio en el mercado ilegal tiene la particularidad de que influye sobre los precios internos de la economía. Es el marcador de los precios. Dependiendo cómo está el valor del tipo de cambio, se van a comportar los precios en la economía. Entonces, bueno, por las características, ¿no? Por el componente importado, porque quienes importan son las grandes corporaciones, etcétera. Digamos que ese componente, ese tipo de cambio ilegal, se supone que debería estar respaldado con las reservas internacionales, que un poco lo que se comentaba, no es el valor de la moneda, ha estado siendo manipulado recientemente. Una opción, liberar el mercado, que es lo que están diciendo algunos sectores de la oposición. Si se libera el mercado cambiario, pero se mantiene, a pesar de la liberación, ese marcador en el mercado ilegal, no necesariamente se resuelve el problema de la inflación. No solo no se resuelve, sino además corremos el riesgo de que se vayan todas las reservas internacionales, ¿no? Lo que queda. Que digamos es el argumento para controlarlo. O sea, el argumento para controlarlo, no ahorita, eso es histórico, es que yo estoy controlando el mercado cambiario porque es que las divisas son del Estado. Aparte de eso, quien va a comprar un monto enorme de divisas es el que tiene real para comprarla, no el pendejo. No, exactamente. Y es una forma de garantizar que todas esas divisas, que es el 95% generado por renta petrolera, pues no se vaya a estos capitales concentrados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado?
que si se sigue, que a pesar de que se libere, se pudiese mantener ese marcador en el mercado ilegal. Por ejemplo, y es lo que hemos estado observando, está el caso de Argentina. Argentina tiene lo que se denomina el dólar blue. El dólar blue tiene un comportamiento similar a lo que ha sido aquí el dólar today. Incluso desde el tiempo de Cristina Kirchner, ¿no? En los periodos electorales pues se disparaba el dólar blue, había control cambiario. Después que llega Macri, lo primero que hace, una de las primeras medidas fue liberar el mercado cambiario, pero el dólar blue no desapareció. El dólar blue sigue marcando los precios internos de la economía, que ustedes dirán, bueno, pero es que si yo tengo el banco que me vende el tipo de la divisa más económica, por supuesto voy ahí, no lo transo en el mercado negro. Está bien para efectos de el mercado de divisas, pero el que marca los precios en la economía es ese dólar. Entonces, no necesariamente, viendo la experiencia argentina, una liberación del mercado cambiario va a implicar entonces que desaparezca este marcador, pues el dólar today, que pudiese seguir marcando los precios internos, que al final es lo que nos interesa. Porque en el fondo, la mayoría de las divisas se transan en el mercado oficial. O sea, el 92% de las divisas se entregan a tasa preferencial, según nos informa el Banco Central, el 8% al DICOM. Es marginal ese mercado. Además de que es manipulado el valor de la moneda, es marginal. No es el que marca el valor de la moneda como tal, ¿no? Donde se transan las monedas. La mayoría se transan en valores de 700 y tanto y de 10 tasas preferenciales. En consecuencia, ahora mismo viene la otra pregunta traviesa. ¿Hay necesidad de liberarlo? Bueno, yo no lo recomendaría. No, primero que si se mantiene, viendo el caso argentino, no vamos a resolver el problema de la inflación si sigue siendo manipulado ese valor del tipo de cambio. Y muchísimo menos estado un evento de guerra económica como el que tenemos. No, además, son divisas que se requieren además para, digamos... O sea, suponte tú, y recorremos todo lo que venimos hablando durante el programa. Es decir, nosotros agarramos a la empresa privada y la llamamos. En un evento, digamos en un tiempo de paz, ¿verdad? Y le decimos, vamos a ayudarte. Y resulta que en un tiempo de guerra, ellos arrancan con la guerra y utilizan la ayuda que nosotros le dimos para atacar al Estado, para conspirar contra el Estado. Imagínate tú que nosotros en tiempo de paz agarremos y liberemos el dólar. Y le entregamos, venga, pues, ustedes van a comprar todo el dólar. De paso, quienes lo van a comprar son ellos. Porque no lo va a comprar ni Pedro, ni Juan, ni el muchacho que está en el cerro. Lo van a comprar son ellos. Porque es una manera de tomar músculo y poder. Y poder sobre el Estado, para terminarlo de derrocar, ¿verdad? Ok. Hay gente que ingenuamente, aunque yo no creo en las ingenuidades, pero bueno, cree que la liberación del dólar sería uno de los mecanismos que nos, digamos que nos haría reconciliar pues con los sectores poderosos. No, primero vamos a tener el problema de que las reservas se van a ir. Liquidan inmediatamente. Y ya tuvimos la experiencia en 2003-2004. Y son reservas que se necesitan, ¿no? Y lo otro es que si es liberarlo para resolver el problema de la inflación, porque no es resolver el problema del mercado cambiario, porque repito, las divisas se asignan al tipo de cambio oficial. Si es para, habrá algunas empresas pequeñas que quizás transan en un mercado ilegal, pero no son la mayoría, es un mercado marginal. Si es para resolver el problema de los precios, no necesariamente se va a resolver la inflación. Viendo la experiencia argentina, Macri lo primero que hizo fue eliminar el control cambiario y el dólar blue se mantiene y sigue siendo marcador. Y yo diría, bueno, y aquí un poco para compartir lo que ha sido los últimos estudios. El Fondo Monetario Internacional tiene 2 años haciendo pronósticos a nivel mundial de inflaciones de los países. Y casualmente, en sus informes, incluyendo uno que sacó la semana pasada, dice algo así como, exceptuando Argentina y Venezuela, donde es más difícil hacer los pronósticos de inflación. O sea, que de todos los países del mundo, pues exceptúa Argentina y Venezuela, ¿no?
Entonces allí uno, bueno, ¿por qué estar exceptuando Venezuela? Porque ya nos tipifican como casos atípicos, pero y Argentina, donde ya hay digamos, modelos económicos donde se han liberado precios, etcétera. Entonces, bueno, ahí, Coco, yo tenía un comentario sobre el riesgo país, pero... No, ya ahorita le vamos a entrar, no te preocupes, que tenemos chance. Okay. Vean bien esto, para que veamos lo que es el tema y esto va contigo vos, lo que es el tema de la conspiración financiera a nivel internacional. Vean esta noticia. Deutsche Bank o Deutsche, creo que es. Deutsche Bank y el oro venezolano. Dice, el Parlamento venezolano, vean bien esta noticia, tachó de ilegal la permuta de oro por divisas que el gobierno de Maduro acordó con el Deutsche Bank. En Alemania disienten, pero creen que el banco podría romper el pacto para proteger su imagen. Vean esto. El Parlamento venezolano, y esto específicamente fue el señor Julio Borges, quien dijo que toda negociación que hiciera el gobierno venezolano, como lo consideran, como despidieron a Maduro, y como aquí hay un golpe de Estado y todo eso, según ellos, ¿verdad? Ellos amenazaron a la banca internacional que cuando ellos tomaran el poder, cualquier tipo de negociación de crédito que se tenga con el Estado, ellos no lo van a reconocer. Traición a la patria. Pero de ese caso, hay muchos actores de estos económicos que vienen desde hace varios lustros diciendo que Venezuela no puede pagar, que Venezuela además tiene una deuda que es inmanejable. Yo tengo aquí unos datos que he sacado de los propios sitios web, que son los que se reconocen del propio Fondo Monetario, de datos macro. Fíjate, eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Primero, en el año, por aquí tengo una nota que por cierto tiene hasta el mes que lo dijo, Ronald Balsa dijo el 25 de noviembre del año 2013, Ronald Balsa, que tiene por ahí creo que un video, dijo, tenemos que vender el oro porque no tenemos divisa. No estaba operando el arco minero. Nosotros ahora tenemos más oro del que teníamos antes. Y entonces ahora sí nosotros podemos convertir, son las mismas divisas, son las mismas reservas. Hay que decirle a la gente que las reservas se componen de oro, de otros títulos y de lo que llaman reservas líquidas, que son las divisas. Venezuela lo que está haciendo es convertir el mismo pote, está decidiendo que una parte, porque ahora tenemos más oro, lo podemos monetizar, convertir en divisa. Y eso lo hacen todos los países del mundo. Ahora que nosotros estamos proponiéndole a este mismo señorito, Ronald Balsa, que hace 2 años, 3 años estaba diciendo que había que vender el oro, ahora él dice que no hay que vender el oro. Porque en este momento vender el oro significa que para Venezuela recuperación económica. Entonces ahora se desdicen ellos mismos. Entonces resulta porque es que estamos ahogados. Miren para que ustedes vean, lo mejor para aprender es comparar. Aquí tengo las comparaciones de la deuda venezolana. Venezuela tiene una deuda externa. O sea, el problema de que estamos monetizando no es porque estamos ahogados, es porque tenemos que tener más liquidez, simple y llanamente en divisa. Fíjate, Venezuela tiene una deuda que está por debajo del 40%, un poquito por encima, el 42% del Producto Interno Bruto. ¿En qué posición está Venezuela? Venezuela tiene 118 países que tienen más deuda externa que sus propios Productos Internos Brutos. O sea, nosotros seríamos el país 119. Si Venezuela estaría tan mal, como ellos dicen, entonces hay 118 países que están quebrados. Y nosotros estaríamos del 119. Tendrían que quebrar esos primeros 118. Oye, y entre esos primeros estoy seguro que Estados Unidos. No, es uno de los primeros, fíjate. Pero lo que llaman deuda per cápita, o sea, lo que debe cada uno de los ciudadanos, nosotros estamos de 71. Hay 70 países que tienen más deuda per cápita que Venezuela. Entonces, señores, no estamos tan mal como ellos dicen. Es el cuento chino. Esta calificadora, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, nos califican, pero terriblemente. Ellos nos dan 4.436 puntos. Aquí los puntos más arriba no es buena calificación, es mala calificación. Tenemos una deuda del 42% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Estados Unidos, que tiene 104% su propio Producto Interno Bruto, y aquí hay que decir algo. Nuestro Producto Interno Bruto está alrededor de los 300.000 millones de dólares, ese más o menos es el volumen. El Producto Interno Bruto de los gringos es de 16 billones, 17 billones. Que ellos tengan una deuda de 17 billones, que además es impagable, no es lo mismo que tener una deuda de nosotros que es el 42% de 300.000. Si la deuda de ellos es como, no sé, como 100 veces mayor. Bueno, ellos lo califican con 20 punticos, es decir, una de las mejores calificaciones.
A Estados Unidos tiene una deuda de 104%. España, que nos viven cayendo a plomo, tiene una deuda interna que es más del 100% de su propio Producto Interno Bruto. Y lo califican como 81 punticos. O sea, esta calificación 4.000 es la peor calificación del planeta, siendo que nosotros tenemos mejor condición en reservas, en apalancamiento, como lo hemos dicho en el programa, además en volumen, lo dijo el propio Francisco Rodríguez. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos endeudarnos 300 veces más de lo que estamos ahorita, y tenemos con qué respaldarlo solo en petróleo, sin contar oro, sin contar coltán, sin contar cobre, que ahora la reserva es mayor que la de Chile, y diamante. Es decir, no hay manera como nosotros no podamos responder. Es parte de la guerra económica. Claro, y en este... Vamos a hacer una cosita, vamos a un corte y ya regresamos. ¿Verdad? Ok, vamos a un corte, ya regresamos.